Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a Diego5879, seguidor leal de mi Twitch. ¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Es momento de seguir con nuestra serie de curiosidades del capítulo 6 de Deja tu marca, ahora con el que técnicamente sería el episodio final de esta serie, la raíz de todos los males, parte 2, el episodio clímax de toda esta travesía del arco de Opaline, donde como ya saben tendremos curiosidades, guiños, easter eggs, secretos y referencias a otros contenidos. No sin antes, como ya saben, avisando que este video contendrá spoilers de todo el capítulo 6 de Deja tu marca, por lo que si no lo has visto aún y no quieres arruinarte nada, te recomiendo que dejes de ver este video. Por lo que sin más, comencemos. Iniciando con las curiosidades, vemos que al llegar al faro Bright House, Opaline descubre que no puede acceder a él, dado el hechizo de protección de Twilight, el cual aquí se manifiesta como un campo de fuerza con su Curimar, el cual de hecho es muy similar a la burbuja protectora que ella y su hermano Shining Armor han realizado para la protección de zonas, sobre todo la hecha por Twilight en el cuarto poder de Ponyville, que era una barrera enfocada en una sola edificación, con el detalle de que esta es transparente y solo reacciona al tacto de Opaline y su magia, y lo hace con una Curimar de la propia Twilight. Otra cosa a resaltar es que esto revela que hay dos hechizos de protección, uno sobre Equestria y otro sobre los cristales, que podríamos decir que también cubre la edificación que los resguarda. En sí, esto ya se sabía, ya que desde el capítulo 2 se estableció que Opaline no podía usar su magia dentro del faro, y tampoco entrar en él, pero aquí se deja todavía más en claro, y además vemos que pese a todo el poder que Opaline logró reunir, todavía no ha sido capaz de superar la magia de Twilight, ya que la primera barrera la atravesó gracias a los árboles de la unidad, no por su propia cuenta, pero sin esa ventaja es incapaz de blandir la protección, al menos en este punto, prueba de la enorme capacidad y talento de Twilight en aquel entonces. Es admirable y a la vez un poco extraño que Misty se disponga a distraer a Opaline pese a que unos minutos atrás ella mencionó que no tendría el valor de enfrentarse a ella, y considerando la falta de temor de su habla con esta, hace parecer más un error de guión que un acto de valentía, pero aún así es un acto muy admirable. La cara de sorpresa de Opaline al escuchar que Misty la traicionó es un tanto confusa, ya que ella dio a entender en el episodio pasado que ya sabía de esta falta de lealtad de parte de Misty, y que fue justamente eso lo que causó que su árbol de la unidad se activase, aunque posiblemente no sea tanto de sorpresa su reacción, sino más bien de ira, porque independientemente de si le beneficiara o no, creo que es obvio que el que Misty la haya traicionado enfurecería a Opaline. Iniciando con las comparaciones con el corto de Cuenta tu historia, Ascenso y Derrota, el cual es una adaptación de este capítulo y particularmente este episodio, pues en su video de curiosidades señalé que el que Misty esté en los altos de Sephiroth posiblemente sea a causa de su árbol, cosa que en teoría es así, pero no por remordimiento, sino porque sigue a Opaline por el portal que la llevaba ahí. Que por cierto, hay que señalar la velocidad con la que la sigue, ya que Opaline y los dragones llegaron a él volando, mientras que Misty fue trotando, pese a que hay como 40 metros de distancia entre el jardín y la plaza. Siguiendo con el corto, en este teoricé que en el momento donde Ziv y Pip llevasen a Opaline a la estación se daría una revelación o al menos un dato importante de su pasado, pero tristemente no fue así, siendo que ni siquiera reaccionó a la estrella de Twilight en el vitral, y eso que por un momento parecía que sí, haciéndolo visto en el corto más exacto de lo creído, con Pip cantando para distraer a Opaline y Ziv atrapándola en un globo. La canción que canta Pip es Magic in Us, que es la misma canción que cantan todos los ponis en el clímax del episodio y en el corto de Cuenta tu historia. Y el hecho de que Pip la cantase con música de su celular antes que todo el mundo nos quiere decir que es una canción escrita por ella, cosa que realmente le quita un poco lo mágico de esta, ya que sería lo mismo a que la gente se uniera para cantar una canción de Taylor Swift para evitar una guerra nuclear,
por dar un ejemplo. Pero al menos es mejor que lo que hizo en Cuenta tu Historia, de estar solo entonando a lo loco. Para que se den una idea del nivel de ingenuidad y novatada que poseen estos Mind Six, tanto Zip como Pip creyeron realmente que un simple globo aerostático podría detener a Opaline y a un par de dragones lanzafuego, aun cuando claramente cualquiera de los tres es perfectamente capaz de incendiarlo para liberarse. Pero lo que le agrega más absurdismo a esto es que Pip le dice a Sunny que casi le ganaron a Opaline, como si realmente creyeran que su plan fue algo efectivo. Un ejemplo de cómo es una sociedad criada con historias y mitos sobre seres malignos y poderosos, y en una tierra con múltiples faunas mortíferas, con respecto a una llena de seres bastante inofensivos y cuyo mayor peligro que cualquiera se puede enfrentar son trolls de internet. Posterior a eso es que Opaline descubre que Misty ya tiene Curimar, algo que aparentemente no sabía, pero imagino que es porque no le ponía la suficiente atención. Y tal y como señalé en la versión de Cuenta tu Historia, el conflicto de Misty y Opaline se alarga considerablemente, con Misty diciendo sus verdades al alicornio y reconociendo lo vacía y hasta deprimente que es su vida. Pero claro que nada de eso le impide a Opaline robarle su Curimar. Con esto también hay que señalar que al momento de tomar la Curimar, Opaline le ofrece a Misty devolvérsela si es que ella vuelve a su lado, básicamente dándole el mismo trato que ya tenía, pero ahora con una Curimar que ella le quitó. Es muy probable que Opaline le estuviese mintiendo con devolverla, pero el mero hecho de que le ofreciera volver a trabajar para ella podría indicar un cierto apego y piedad de parte suya hacia Misty, ya que pese a la traición aún estaba interesada en tenerla como su amiga, lo que nos quiere decir que Opaline sí desarrolló un cierto apego a Misty por todo el tiempo que la tuvo bajo su cuidado, al menos para seguir teniéndola como esclava. Cuando Opaline encuentra el señuelo del señor Voreshkov, podemos notar claramente que se trata de un unicornio falso, ya que la sombra no alcanza a cubrir por completo la textura, y se nota claramente que esta es falsa. Algo que podría deberse a la animación 3D, que limita bastante el uso de la iluminación de los personajes, ya que seguro si esta escena se hubiera visto en Cuenta tu Historia, únicamente veríamos la silueta de unicornio, hasta poder ver al señor Voreshkov iluminado. Tal como mencioné en el anterior video, vemos que Izzy lleva a cabo su plan de emboscar a Opaline con un montón de cosas ridículas que mencionó con anterioridad, pues ella le arroja directamente la bañera llena de jalea, el listón de goma lo usa para derribar a los dragones y les arroja a los tres el equipo para manualidades, algo que hace en compañía de todos los unicornios, a diferencia de Cuenta tu Historia en el que lo hace ella sola usando únicamente fruta y en un clima más soleado. Al igual que en Cuenta tu Historia, Izzy utiliza una Curimar falsa para engañar a Opaline y posteriormente intenta escapar en su moto, con la diferencia de que da la impresión que su intención era golpear a Opaline con esta, algo que hubiera sido épico de ver, aunque por otro lado sí me decepcionó ver que Opaline no la agarró en movimiento y en su lugar fue detenida por los dragones. A decir verdad, uno podría malinterpretar las reacciones de Sunny al ver cómo las luces del faro conectadas a sus amigos se apagan, ya que viéndolos enteramente desde la perspectiva de Sunny podríamos pensar que ellos han muerto, pues Sunny únicamente ve la luz apagarse sin saber realmente por qué, algo que bajo una dirección distinta sí podría ser muy oscuro. Con esto también hay que señalar que es sorprendente en cierto sentido que Opaline haya dejado enteramente ilesos a todos los Mind Six, muy a pesar de que ella sí pudo haberlos matado o cuando menos dejarles quemaduras graves, cosa que casi hizo con Hitch e Izzy. Obviamente por cuestiones de audiencia, al menos técnicamente hablando, no podrían mostrar tal cosa, pero un poquito más de brutalidad no le vendría mal a nadie. Además de eso, también se nos revela, por así decirlo, que la luz arcoíris del faro que está
sobre los cristales no solo es decorativa, sino que esta se encuentra vinculada a los Mind Six, incluyendo a Misty, ya que también se puede ver un color suyo que desaparece en cuanto pierde su Curimar, lo que nos quiere decir que realmente hay un vínculo tipo portadores y elementos de la armonía con los cristales y los Mind Six, algo que previamente Opaline insinuó, pero no quedó muy claro, haciendo esto una relación simbiótica donde la unión de los Mind Six da protección al cristal y este a su vez les da su poder. Cuando Zipp les advierte a los ponis sobre el árbol y posteriormente Pip llega a la conclusión de que este realmente necesita a los ponis, me surge la duda de quién realmente es la detective de la familia, ya que de las dos conclusiones que las hermanas sacan, la de Pip es la más acertada, y no hay que olvidar que cuando la lámpara fue robada, Pip es quien la encontró primero, y aún con sus obvias pistas, Zipp no logró deducir que ella era quien la tenía. A su favor, las acusaciones de Zipp hacia Misty en aquel entonces sí eran acertadas, pero no era lo que las pistas sugerían, así que quizás sea de esos casos donde una hermana tenga la aspiración pero la otra tenga el talento. Con este descubrimiento vemos que Misty se angustia por no saber cómo informarle de ello a Sonny, a lo que Pip le dice que simplemente le marquen. El argumento para esto es que Misty simplemente fue criada en un ambiente donde no hay celulares, tanto su vida en Briarwood como su vida con Opaline, pero no sería hasta que pudo indagar con otros ponis que tuvo uno, pero aún no se acostumbra a este. Esto también da una divertida comparación con la G4, donde en una situación así sí dependían en su mayor parte de una comunicación directa, ya que obviamente las cartas no son instantáneas a menos de que sean de dragón. Claro que pudieron ocurrir los también clásicos casos donde no haya señal o Sonny no contestase, pero eso ya sería sobrecomplicar las cosas. Al disponerse a enfrentar a Opaline, vemos que Sonny lleva consigo la gema de corazón que el Breezy misterioso le dio, pero por alguna razón también se llevó la lámpara mágica, pese a que esta no servía, y de hecho al llegar al castillo vemos que dicha lámpara no está, ni siquiera cuando logró salir de este, así que su paradero actual es completamente desconocido. Por si todavía tenían la duda sobre el aparente pasado de Opaline y Spike, vemos que ella incluso se dispone a presumirle su victoria ante este, señalando cómo podrá obtener toda la magia de los cristales y dragones, que fue su objetivo original desde el reinado de Twilight, del cual Spike presenció. Y de no ser por Sparky, Sonny habría visto esa meta cumplida después de varios siglos. Aquí tenemos la diferencia más grande con respecto a Cuenta tu historia, y es que como habíamos previsto, Opaline no hace un directo anunciando su victoria a todos los ponis. En lugar de eso, solo la anuncia ante Spike, y es que a final de cuentas ese directo en el corto servía para recapitular todo lo que acontece en este capítulo, algo que aquí no es necesario, además de que no podría contar con la presencia del mapache córneo de Opaline, ya que este no posee un diseño 3D. Aún así, debo decir que es un tanto lamentable que omitieran este hecho, dado que a mi parecer era genuinamente gracioso. Vemos que previo a la pelea, ambas partes intentan convencer a la otra de unírseles, con Sonny dándole una última oportunidad de redención a Opaline y que ésta acepte que no tiene que estar sola cuando puede tener amigos reales. Una escena que en gran medida me recuerda al conflicto final de Twilight y Starlight, donde Starlight terminó cediendo dado que genuinamente creía que podía tener una vida mejor al lado de Twilight. Asimismo, vemos que Opaline nuevamente le ofrece a Sonny el compartir el poder consigo, solo que esta vez de forma más directa, teniendo esa clásica conversación del héroe y el villano, donde este señala la similitud en sus objetivos y acciones, pero el héroe se sobrepone señalando la diferencia en sus razones y morales, pues en gran medida Opaline sí dice la verdad, ya que ambas buscan conocimiento y control
control sobre la magia, y técnicamente ambas lograron ser más poderosas gracias a esos conocimientos, lo suficiente como para estar por encima de los demás. Pero Sunny remarca que ella lo hace para mantener unidos a los ponis y que su amistad se fortifique, mientras que Opaline lo hace para poder gobernar sobre los otros y que ellos la vean como una deidad a la cual alabar y temer. En la pelea, si se le puede llamar así, se deja todavía más en claro la diferencia de experiencia y conocimientos que hay entre Sunny y Twilight, ya que tanto en este como en su enfrentamiento anterior con Opaline jamás vemos a Sunny realizar una jugada ofensiva, únicamente defensiva, siendo esta el esquivar y bloquear con un escudo, lo que nos quiere decir que pese a todo el poder que posee siendo un alicornio, Sunny no es capaz de hacer ataques genuinos dado que ella no sabe, muy a diferencia de Twilight, quien no se tocaba el corazón cuando era necesario y probaba su habilidad a la hora de atacar con magia. Claro que no es una comparación del todo justa, ya que Twilight nació siendo un unicornio y pasó años estudiando distintos tipos de magia, algo que Sunny no pudo hacer, aunque también hay que tener en cuenta que en Cuenta tu historia, Sunny sí obtuvo un entrenamiento y mejoramiento de sus habilidades mágicas, aunque estas no incluyeron el lanzar rayos. Tras obtener todas las Cutie Marks, vemos que Opaline adquiere un aspecto más colorido, uno que de hecho me recuerda al Rainbow Power de la G4, solo que en este caso podríamos decir que la luz del faro que representaba a los Mind Six fue transportada a Opaline. Pero además de eso, hay que resaltar que su pecho también irradia estos mismos colores, incluso desde antes de que obtuviera todas las Cutie Marks, algo que podríamos atribuirlo a su poder creciente, pero es más que nada una referencia al ópalo y la opalina, las piedras preciosas de las que Opaline obtiene su nombre, y se caracterizan por deformar la luz en un juego de colores que emite un brillo muy similar a este. De hecho, es esto mismo lo que hace que al ópalo lo asocien con el fuego, dado que hay ciertos ejemplares que suelen crear juegos de luces que posean la misma gama de colores del fuego, de ahí que algunas culturas la vean como una piedra de fuego, muy similar a la propia Opaline, que es vista y descrita como una alicornio de fuego. Al tener a todos los ponis cantando en armonía al más puro estilo comercial de Coca-Cola, es que tenemos la super revelación del capítulo, y es que tal y como muchos sospechaban, el amuleto de corazón de Sunny es el arco iris de la luz, el amuleto mágico icónico de la G1 que Megan Williams usó para derrotar a Tyrak y a varios otros villanos más. Bueno, técnicamente no es exactamente el mismo objeto, ya que el arco iris de la luz original estaba en un dije de plástico de apertura horizontal, mientras que aquí se trata de una gema de apertura vertical. Además de que, siendo honestos, el arco iris original era más hardcore, ya que este mató a Tyrak sencillamente e intentó decapitar al Smooth. Así que, si somos justos, si se tratase del mismo arco iris, Opaline estaría muerta. Como un detalle curioso a tener en cuenta en este punto es que las Mind Six originales sí llegaron a usar el poder del arco iris de la luz original. Esto cuando el Smooth de la G1 invadió Ponyville, en donde llegaron a combinar el poder del arco iris con el de los elementos de la armonía, que ya estaba dentro de ellas. Y dado que no sabemos realmente qué pasó tras esto y que las ponis de la G1 se quedaron cierto tiempo en Equestria, no hay que descartar que Twilight o Starlight experimentaran con esa magia. Si soy honesto, banda, la forma en que Opaline es apresada en Cuenta tu historia me pareció mejor en comparación a la de Deja tu marca, puesto que ahí podemos verlo como una genuina tortura, ya que los tallos la agarran de las extremidades contra su voluntad para posteriormente encerrarla en un capullo, mientras que aquí solamente es llevada al centro del árbol para ser encerrada de una forma más cómoda, por así decirlo. Eso sin mencionar de que su emoción en ese momento en el 2D es de ira, mientras que en el 3D es de angustia,
lo que la hace ver un tanto más patética. Vemos que al encerrar a Opaline, el árbol de su castillo se vuelve mucho más grande, tanto que es capaz de destruir el castillo en sí. Esto muy seguramente porque, como Spike dijo, Sparky transformó el hechizo que lo mantenía cautivo y a las Grimars, además de que muy seguramente reforzó su conexión con los demás árboles, lo que le permitió escapar del control de Opaline y crecer como es debido, vengándose de ella en el proceso. Y como dos curiosidades relacionadas a este, es que el árbol en sí también aparece en Cuenta tu historia, pero realmente es muy breve y desapercibida su presencia, además de ser otra referencia a la G1, puesto que el castillo de Tyrak también fue convertido en un árbol tras su derrota. Aquí tenemos otra gran diferencia con respecto al corto de Cuenta tu historia, ya que ahí Sony regresaba directamente al faro tras vencer a Opaline, mientras que aquí se queda en la entrada del castillo con los dragones y sus amigos, lo que a su vez conduce a los eventos de secretos de Starlight, lo que nos quiere decir que, en la lógica de Cuenta tu historia, los eventos de ese especial no pudieron haber ocurrido. Aquí tenemos la prueba más grande de cuánto han evolucionado los poderes de Spike desde la G4, pues ahí dichos poderes se limitaban a enviar y traer cosas tan livianas como pergaminos, algo que incluso le costaba a Spike, ya que con cierta cantidad o con cierto imprevisto podría sentirse más como reflujo, y el hecho de que todo lo que enviaba sí o sí terminaba con Celestia. Más adelante veríamos mayor control al ser capaz de enviar objetos del mismo calibre a donde desee, incluso a distintas ubicaciones a la vez, aunque claro, eso podría implicar un pequeño incendio. Pero aquí vemos que él meramente soplando sin esfuerzo es capaz de mover seres vivos y objetos poderosos a cualquier lugar que desee, pero sobre todo es capaz de traer a 5 seres vivos que estaban en distintas ubicaciones al mismo lugar, lo cual habla bien del nivel de habilidad y control que ha obtenido con su magia a lo largo de los años. Ahora queda la duda de qué tan capaz es de mover objetos grandes y a cuánta distancia, porque como ya he dicho, él puede ser capaz de devolver el Yegua Stream a los Mind Six. Finalmente, para sorpresa de nadie, Sparky decide quedarse con Hitch y las ponis sobre los dragones, pero lo realmente interesante es que este dice sus primeras palabras, canónicamente hablando, ya que si bien a Sparky se le ha oído hablar tanto en Cuenta tu historia como en Deja tu marca, lo cierto es que esos solo han sido cosa del doblaje latino, ya que en inglés esto se limita a murmureos, pero en este caso se puede escuchar claramente tanto en inglés como en español decir la palabra casa, lo que oficializa su capacidad de hablar, esto a casi 2 años de haber nacido, aunque si somos honestos, lo que realmente debió haber dicho era papá. Pero si ahora quieres saber todas las curiosidades de los otros 2 episodios anteriores de este capítulo, o mi reacción a este episodio, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción, así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.